los hermanos que estamos aquí para recordación, hacer memoria del Señor Jesús, de la obra de la cruz. Hemos cantado, yo quisiera seguir un poquito más abramos nuestras Biblias en el Salmo 24. Solo algunos aspectos de esta palabra. Perdón, me olvidé los lentes. Vamos a tomar una parte nomás del Salmo, porque es muy rico en lo que, con respecto a lo que dice acá, ¿no? Que empieza con una declaración: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quizás los hombres, si tomaran en cuenta esto que dice acá, no habría guerras, no habría... ¿Cuántas cosas no habría? Pero el hombre hace oído sordo. Y a partir del versículo 3, que es de lo que quería traer y rescatar, hay dos preguntas allí. Salmo 24, 3. Dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan. Este salmo fue escrito por David. Esto fue antes de la cruz. Y quizás con todos los acontecimientos que le ocurrieron cuando Saúl lo perseguía, cuando él intenta llevar el arca, y con entusiasmo solamente, y usa con Z, en un carro nuevo que habían hecho. ¿Qué pasó? Los bueyes tropezaban y él quiso detener eso, y ahí murió. Y quizás pensando en todos esos acontecimientos, ¿quién podrá subir al monte de Jehová? ¿Quién? Y se hacía esta pregunta, ¿no? ¿Y quién estará? ¿Quién podrá permanecer en el lugar santo? Los sacerdotes entraban una vez al año en el lugar santísimo.
¿Qué pasó por medio de Cristo cuando el velo del templo se rasgó en dos? Ahí en Mateo 27, 51. Uno de los tantos acontecimientos de la cruz. Y nos explica también el autor de Hebreos 9:24, donde ya se nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Versículo 20. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Corazón sincero. David tenía para preguntarse, ¿quién podrá? Pero hoy sabemos, hoy tenemos el privilegio tremendo de poder participar de esta mesa de comunión y que podamos, con el corazón limpio, con el corazón lavado por la sangre de Cristo, eso nos permite entrar. Y gracias a Dios, porque el puro de corazón no es alguien que nació puro. Solamente uno rindió esta cosa de poder presentarse ante Dios. Nosotros somos lavados por la sangre de Jesús. Nosotros somos limpios, pero en algún momento el corazón estaba sucio. Por eso necesitamos lavarnos. Y entonces, esta diferencia que hace antes de la cruz y ahora tenemos este privilegio tremendo de poder participar con el corazón correcto a la cena del Señor. Es un privilegio que tenemos. Porque Cristo ya tomó nuestro lugar. Nadie podía presentarse delante de Dios justo y sin mancha. Solo Jesús podía hacer este sacrificio y ofrecer una vida sin pecado. Esa era la diferencia. Él hizo la paz. Y ahora a participar en la cena del Señor
participemos con corazones sinceros. Quería explicar un poquito esto de la sinceridad. En el tiempo antiguo hacían esculturas, todas modeladas a martillo y cincel, pero cuando se rompía un pedacito, lo tapaban con cera y parecía igual. De ahí viene la palabra sinceridad. Y entonces, acá el autor de los Hebreos, con corazones sinceros, sin dobleces, quiere decir. Porque ¿quién es digno? Nadie es digno. Pero somos aceptados en el amado. Participemos de esta comunión con corazones sinceros, sin ira ni contienda, con gozo y gratitud, con alegría, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué privilegio que tenemos de poder participar de la cena del Señor con el corazón apropiado, para que nadie se crea mayor que otro. No somos ninguno mayores que otro. El Señor es nuestro refugio, nuestro Señor. Y quería, para terminar, leer en Hebreos 13:15. Hebreos 13:15, donde dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El Señor nos ha convocado. El Señor pagó el precio. Y el Señor espera que podamos tener esa gratitud para que ninguna cosa de este mundo, ninguna cosa que nos pueda pasar, perturbe esta comunión preciosa con el Señor. Así que acerquémonos confiadamente. En el tiempo antiguo no se podían acercar confiadamente. David lo sabía. Y eso, por eso las preguntas: ¿quién? ¿Y quién podrá permanecer? Hoy podemos permanecer porque el Señor pagó el precio por nosotros. El Señor los bendiga. Como hemos escuchado, tenemos un gran privilegio de participar de la mesa del Señor, porque el Señor será ahora por nosotros. Vamos a dar gracias ahora por el Padre Celestial. Te agradecemos por el privilegio de participar de la mesa del Señor. Te agradecemos porque podemos partir este pan
está delante nuestro y participar de él todo. Hemos sido rescatados y lavados por el Señor. Él voluntariamente entregó su cuerpo a la seguidora. Herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Gracias porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias porque ahora estamos limpios. Por eso podemos participar juntamente con los santos señores de este pan, que nos habla del cuerpo santo y bendito del Señor que fue roto por nosotros. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, escuchábamos cuando se logró que lo que decía el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová, limpio de manos, puro de corazón? ¿Quién puede arrogarse semejante privilegio o semejante condición para acercarse a la persona de Dios? Bueno, ninguno de nosotros, pero Jesucristo sí, efectivamente cumplió con todas las demandas, una por una, todas y cada una de las demandas de Dios con pureza, santidad y perfección. Y dice la Biblia que estamos en Cristo. Y al estar en Cristo tenemos ese privilegio de que nos imputa su justicia, su perfección. Tenemos todavía muchas cosas que cambiar y algún día serán cambiadas todas en su totalidad. Pero gracias al Señor porque el privilegio que nos da es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que vamos a recordar. Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. El vino simboliza la sangre de Jesús. Con el pan recordábamos que el cuerpo de Jesús tuvo que ser roto para que nuestros pecados fueran todos perdonados. Con el vino recordamos que la sangre tuvo que ser derramada para que nuestros pecados fueran limpiados. Oramos y damos gracias por la copa. Señor, gracias te damos por la copa, por la sangre que Cristo ha derramado por nosotros. Señor, gracias porque no teníamos alternativa, no teníamos chance, no teníamos posibilidad de ningún tipo. Pero, Señor, el plan perfecto tuyo fue salvarnos y probarnos en el medio de salvación cuando nuestra condición, nuestra práctica nos había estado alejando. Gracias
que esta puerta de salvación todavía está abierta. Y que muchas personas todavía en este tiempo, que es caótico, entran por esa puerta y reciben, Señor, la salvación. Gracias por tu sangre derramada, gracias por tu poder, gracias por la limpieza que tenemos que aquí es para la imperfección que tenemos al adorarte pueda convertirse en perfección grande. Te agradecemos una vez más en el nombre. Amén. Amén. Bien. Bueno, podemos terminar con la oración esta parte. Te damos gracias porque somos salvos por tu gracia. Somos salvos por Cristo. Buenos días, hermanos, amigos, a todos, y una bienvenida a alguien que nos visita de Conesa. Hay un trío que nos visita de Conesa, Juan Manuel, Ilén, su esposa, y allí alguien que lleva en su vientre, que Dios los bendiga. Bienvenidos a la iglesia. Vamos a compartir la palabra en Primera de Reyes. Van a ver
no sé si lo pueden leer porque comprimí ahí todo el pasaje, ¿no? Pero la historia de Israel, cuando no tenía reyes, reclamó los reyes al Señor, Dios le dio reyes, pero en todos los reyes que le dio, el gran porcentaje se portó mal con Dios, fueron apóstatas, desobedecieron a Dios, fueron idólatras. Y vamos a ver allí donde comienza el ministerio de Elías, con quién se tiene que enfrentar, ¿no? Y Dios, ¿qué va a hacer con Elías? Pero también en este pasaje vamos a ver otro personaje, que es una mujer viuda, y cómo Dios tiene su propósito y cómo Dios obra, ¿no? Y esta palabra, por supuesto, también es para nosotros en el sentido de que se pueden cambiar los hechos, no se van a repetir quizás estos hechos, pero el carácter del Señor no se cambia. La forma en que Dios obra con los seres humanos, con sus hijos, y con los seres humanos a quien quiere salvar, a todos, es igual. Dios no cambia, es inmutable, no tiene variación, dice Santiago, ni sombra en él, ¿no? Ni sombra en él. Vamos a leer de Primera Reyes en el capítulo 17, a partir del versículo 8 que está allí en la pantalla, y dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ves, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que en el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar a la palabra. Nuestro Padre, te damos gracias por abrir tu palabra y te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo esté hablando por tu palabra en nuestros corazones. Necesitamos de tu alimento, necesitamos de tu consuelo, de tu fortaleza, necesitamos de tu salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, decíamos que eran épocas muy difíciles para el pueblo de Dios, para aquellos profetas que mandaba Dios después de renegar, ¿no?, con los reyes malos, reyes idólatras. Y en este capítulo que comienza el ministerio de Elías, que era en tiempo de crisis y de prueba, Elías va a ser llamado. Elías era perseguido por el rey Acab y por su esposa Jezabel. Lo querían eliminar directamente, ¿no? Sus palabras chocaban contra lo que ellos hacían, ¿no?, la idolatría que reinaba en aquel lugar. Entonces Elías va a hablar por medio de Dios y va a anunciar una gran sequía sobre la región de Israel. Y allí dice en el versículo 1 del capítulo 17, vamos a ver rápidamente los primeros versículos como para que vean el entorno, el contexto de lo que vamos a hablar a partir del versículo 8. Allí dice, Elías: vive el Señor rey de Israel,
Dios de Israel, ¿a quién sirvo? ¿A quién sirvo? No servía a los reyes, servía a Dios. Que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Hasta que Dios determinara por su palabra, no iba a haber lluvia, no iba a haber rocío, iba a haber escasez. Y yo, cuando escribía esto, me recordaba nuestro país, nuestra nación. La poca sequía que hubo, digamos, en tiempo, destruyó muchísimas riquezas y muchísimos lugares, y va a seguir dañando esta sequía. Imaginémonos varios años, ¿no?, de sequía, en un lugar donde vivían, del sembrado, donde comían de eso. Iba a haber sequía completa hasta que Dios determinara la lluvia. Después de este anuncio, llega el llamado de Elías. Es el primer llamado que encontramos allí en el versículo 3 y en el versículo 4 para Elías de parte de Dios. Le dice, apártate de aquí, lo saca, ¿no?, de ese lugar porque estaba en peligro Elías. Entonces lo retira y le dice, dirígete al oriente, escóndete allí en el arroyo de Querib, frente al Jordán. Sucederá, dice, vas a tener que beber del arroyo, ese va a ser tu provisión, tu sustento, y te enviaré cuervos para que te den de comer. Y yo decía, es sorprendente esto, ¿no? Van a ver, los cuervos, las aves, le van a llevar de comer a Elías. Pero sabemos que toda la creación reconoce la autoridad del Creador, reconoce la autoridad del Señor, y Él puede mandar la creación. Y todos le vamos a obedecer. Por lo menos le van a obedecer lo que Él creó, las aves que Él creó, ¿no? A veces el hombre no le obedece porque está alejado de Dios. Porque no le obedece a Dios, porque lo rechaza a Dios. Y así fue como él tenía esa comida y esa bebida del arroyo. Pero Elías hizo caso, Elías oyó la palabra del Señor y conforme a eso fue y habitó en Querib, allí frente al Jordán, y los cuervos le traían, dice, pan, comida y carne, por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde. Y bebía del arroyo que tenía allí donde estaba él, ¿no? Porque estaba allí solo, ¿no? Lo había apartado Dios a Elías para prepararlo. Él iba a pasar a ser un gran profeta de Dios, iba a hacer milagros, muchos a partir de aquí, de este ministerio que comienza, pero además iba a tener que estar preparado para eso, para enfrentar los riesgos, el peligro, las acechanzas, aquellos que querían matarlo. Pero nos llega, como en todas las cosas, la terminación de algo. Y termina el versículo 7 diciéndonos que pasado algunos días se secó el arroyo. ¿Por qué? Por consecuencia de que no había llovido en toda la tierra. Se secó el arroyo. Se quedó sin provisión Elías. Aquello que mantenía a Elías se había terminado. Y yo pensaba no solamente en lo material, sino también en lo espiritual de nuestras vidas. A veces se nos secan los arroyos que nos mantienen, que nos sustentan. Esos arroyos que nos parecen que nos dan cierta seguridad en este mundo, que nos dan cierta satisfacción y que van a estar siempre, que no van a faltar nunca, que van a estar siempre y se secan y no están. No puede ser que aquellos que creíamos que iban a estar siempre, ahora no están, pero no están. Entonces, se terminan en nuestras vidas. Lo que no se termina es la presencia de Dios. Es la compañía de Dios, es el aliento de Dios, el consuelo de Dios, la fortaleza. Es lo que vamos a ver con el profeta y con la viuda. Estando Dios, no necesitamos de otra cosa. A veces, los arroyos de los arroyos que bebemos en este mundo, se terminan, se acaban. Y nos parece que se nos termina el mundo.
que ya no tenemos dónde agarrarnos, que ya nos falta o lo material, o lo espiritual, o la familia, o alguien que fallece, y estamos allí sin el sustento, desesperado. Se secó el arroyo. ¿A dónde vamos? Estudiando este pasaje, pensaba en esta viuda y me preguntaba, ¿no? Quizás ustedes también se han hecho esta pregunta más de una vez, que no tiene respuesta. Es decir, personas que pasan por tantas adversidades, por tantos problemas, aflicciones, tristezas, pérdidas, y otras que no tanto, otras que van bien por la vida, que no les ocurre nada. Bueno, yo no tengo respuesta. A veces le preguntamos a Dios el por qué, ¿no? Tanto me ocurre a mí y veo que otros, bueno, no tenemos respuesta por el momento, ¿cierto? Pero pasa eso. Ahora, nuestro Dios, ante las tragedias, ante esas preguntas y respuestas, nos muestra que Él está obrando en cualquier situación. En cualquier situación, en aquellas que estamos pasando por dificultades, que nos tocan vivir, obra también a través de su palabra, a través de su espíritu en sus hijos, y obra para este profeta que estamos hablando, y obra para la viuda. Va a proveer para la viuda lo que necesitaba, pero también va a proveer o va a hacer un trabajo en este profeta que también necesitaba. Había obra que hacer, había cosas que denunciar, había milagros que hacer, y lo iba a hacer a través del profeta. En este profeta que necesitaba, como en todos nosotros, quitar las impurezas, quitar aquello que nos impide la santidad delante de Dios, quitar aquellas cosas carnales que nos impiden ser más puros delante de Dios, tener un crecimiento espiritual verdadero delante de Dios. Eso quería quitar, la escoria. Yo trabajé mucho tiempo en una fábrica metalúrgica. Cuando se sacaba la rabia, la cuchara, el acero, que se iban, todo de acero, ¿no? Tenemos, bueno, todo aquello que se hace con acero, se sacaba la cuchara y el acero, pero también había cáscara, había escoria, había cosas que no servían. Entonces eso después cuando se enfriaba se quitaba y se tiraba, porque no servía. Y muchas veces el Señor tiene que en nuestra vida podar lo que nos sirve. ¿Por qué lo va a podar? ¿O por qué lo pretende podar si lo dejamos? Porque no da fruto. Y lo que Dios quiere de nosotros es que demos fruto. Y lo que Dios quiere de nosotros es quitar la escoria que impide nuestro crecimiento espiritual, impide nuestra pureza y aún impide nuestra comunión real con Dios, verdadera con Dios. Esa relación que Dios busca, pero a veces nuestra coraza, nuestra desobediencia, bueno, llamémosle de toda forma, pero que impiden que Dios. Entonces Dios está trabajando en nuestras vidas para purificarnos. Mire, saqué de ahí del himnario nuestro, a ver si aparece allí. El retiro de Elías era después de Querit, perdón, el primer llamado, allí en el versículo 3, era Sarepta, en el versículo 8 que hemos leído, ¿no? Allí, esta palabra Sarepta significa refinamiento, refinamiento. Él quería hacer más puro de corazón, de espíritu al profeta, quería refinarlo. Por eso lo iba a pasar por la zaranda seguramente, lo iba a pasar por el fuego tal vez, y eso es lo que sin duda quería hacer con su profeta y quiere hacer con nosotros. Quiere purificarnos. Allí, en el himno 438 que tenemos en el himnario nuestro, dice el escritor, el que lo escribió el poeta, ¿no? Dice, la llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Eso es lo que quiere hacer Dios. Cuando
este gran alfarero nos pasa por el fuego muchas veces, nos permite pasar por el fuego. Nos permite ese fuego que parece que nos va a quemar, pero Él dice, no, el oro de tu alma más puro será. Él cuida nuestra alma, eso va a ser puro delante de Él y va a ser un bien para nosotros. Él nos quiere hacer pasar por el fuego muchas veces, o permite que pasemos por el fuego de la prueba, de la aflicción, de las pérdidas, de lo que sea, para hacernos un bien, para fortalecernos espiritualmente, para que crezcamos en esperanza, en gozo, en fe delante de Él, esperando su gloriosa venida, como Él dice. ¿Cómo vamos a estar cuando Él venga a buscarnos? ¿Encontrará fe en la tierra del Señor? ¿Nos encontrará dispuestos? ¿Nos encontrará perdidos en nuestros problemas, en nuestras dificultades? ¿Nos encontrará tal vez alejados de Dios, de la comunión con Dios, entristecidos, enfriados, apartados, renegando como el pueblo de Dios, murmurando de que Dios no nos da esto, no nos da lo otro? Ojalá que no, que nos encuentre esperando y velando y orando. En el relato tenemos a esta mujer viuda que tenía un hijo, dice la palabra, viviendo allí en una extrema pobreza. Extrema pobreza. Parecía que nadie le podía ayudar. Estaba viviendo en un lugar, en una región de una crisis económica tremenda, por la falta de lluvia, por supuesto, como dice la palabra. ¿Quién la podía ayudar? Nadie la podía ayudar. Pero además Dios había elegido a esa pobre viuda. No había elegido a una viuda que la podía ayudar, que por cierto que había en Israel. Pero vamos a ver, por voz de Jesús, como más adelante Él lo dice, ¿no? Y Dios allí por segunda vez ordena a Elías, vete a Sarepta. Vete a Sarepta de Sidón, allí, en esa ciudad que estaba fuera del territorio de la región de Israel. Allí manda a la viuda, a una gentil, pero también a un lugar donde no estaba la presencia de Dios, por lo menos para ellos, ¿no? Allí reinaba el padre de Jezabel en ese lugar. Jezabel era la esposa de Acab, ¿no? El matrimonio que hicieron lo imposible por hacer desaparecer a Elías, que los perseguían, ¿no? Dios va a enviar allí a Elías, a esta viuda, a esta mujer. Y lo va a enviar para que la viuda lo alimente. Pero, sin embargo, el profeta es el que va a alimentar a la viuda. Y lo va a hacer, por supuesto, con el obrar de Dios, con las manos de Dios. Nos dice el versículo 10 que él se levantó y fue a Sarepta y llegó a la puerta de la ciudad. Y allí vio una mujer que estaba juntando leña, recogiendo leña para cocinar, ¿no? En aquella época una viuda era fácil de detectar, ¿no? De reconocer. ¿Por qué? Porque usaba ropas oscuras. Y yo recuerdo cuando era chico que también mi familia, mi madre, mis abuelas usaban ropas oscuras cuando había fallecimiento. Ahora después se perdió, pero en esa época era todo así, ¿no? Entonces era fácil de reconocer la viuda. Él se dirige a ella, el profeta, y le dice, por favor, tráeme un poco de agua. Tengo sed, ¿no? Para que beba. Y en el momento que ella va a traer el agua, que va a buscar el agua, él le pide otra cosa. También tráeme un poco de pan, un bocado de pan, para que coma. El profeta parece que estuviera probando, ¿no? A esta mujer, a esta viuda, probando hasta qué punto ella podía soportar, a tener paciencia de lo que le estaba pidiendo por el estado de pobreza que tenía, de extrema pobreza que tenía. ¿Cómo me pide agua? Bueno, puedo sacar agua, pero ahora me pide pan. Entonces, es interesante el comienzo de ella, ¿no? Cuando ella le habla, por los pedidos que le hacía, la prueba que tenía, está sometida, ¿no? Como si estuviera sometida a una prueba de Dios ella, a ver qué hacía. Porque Dios la había llamado porque iba a llegar el profeta. Entonces,
era como si Dios le estuviera probando la fe. ¿Qué iba a hacer? Iba a obedecer, iba a decir, sí, lo voy a hacer. Me voy a quedar sin nada para darle al profeta. Lo poco que tengo mío y de mi hijo, quizás mirando al hijo y diciendo, nos vamos a morir, como lo dijo más adelante. Ella reaccionó ante esto, ¿no? Reaccionó y ella dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, no tengo para traerte. Solo, dice, tengo un puñado de harina, en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ella le expone a él cómo estaba, ¿no? Pero es interesante cuando ella comienza la frase, la oración, dice clamando, vive el Señor tu Dios. Ella está reconociendo que este profeta tiene un Dios. Y está reconociendo que ese Dios vive. Y que si ese Dios vive puede actuar, porque es poderoso en obra. Eso es lo primero que hace. Reconocer que ese Dios vive y puede actuar, puede obrar. Es interesante esto. Ahora, yo decía, si estoy en el lugar de Elías y esta mujer me pide y veo su pobreza y veo que no tiene nada para mantenerme, porque tiene lo suficiente para ella y su hijo, lo insuficiente podemos decir. Si esto estuviera en su lugar, yo pensaría, ¿cómo me va a mantener esta mujer? ¿Cómo puede llegar a mantenerme con lo que tiene? También está ahí la prueba de fe en el profeta, ¿no? En este profeta que está viendo la necesidad de la ayuda. La viuda le declara al profeta la situación en que se encuentra. Mirá, estoy así, no tengo nada, en extrema necesidad. Los pocos recursos que tenía en esa situación eran para ella y su hijo, y eran muy pocos. Era quizás para ese momento, y no tenía más nada. Sus palabras nos dejan ver que ella estaba resignada a morir. Evidentemente, estaba resignada a morir, porque dice, después que comamos esto, podemos morir, o morimos, dice, no dice podemos. Pero también esto nos deja una gran enseñanza, que a pesar de esa situación extrema, la viuda no se queja a Dios. No murmura de Dios. No hace lo que hacían los israelitas. No, mirá, estamos comiendo siempre lo mismo. Danos carne. No se queja a Dios de su situación. Ella espera, ella confía, ella tenía la palabra del profeta enviado de Dios y no se queja. El Señor ahora va a proveer de manera sorprendente, ¿no? Le va a proveer por medio de alguien que en vez de darle a ella, le va a dar por medio de Dios a ella misma. Así le dijo Elías, no tengas temor, mujer, no tengas temor. Haz como lo había pensado. ¿Qué habías pensado hacer? ¿Cocinar? Bueno, haz como lo había pensado. Pero de lo que vas a hacer, hazme primero a mí. A mí me tiene que dar primero. Me imagino la mujer cuando dijo, lo poco que tengo, se lo tengo que dar a él. Hazme primero a mí una torta y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Después harás para ti y para tu hijo. Si queda algo, harás para ti y para tu hijo. A veces, hermanos, la provisión, tanto material como espiritual, de parte de Dios, llega de donde menos lo pensamos. Llega de donde menos lo pensamos. A veces pensamos que puede llegar de algún hermano más crecido en la fe, de algún pastor, de algún anciano, de algún estudioso de la Biblia. Pero Dios tiene otros caminos. A él le mandó una viuda al profeta. Debemos tener presente que Dios utiliza caminos que nosotros no utilizamos. Y a veces no esperamos. Y nos bendice a veces nuestras equivocadas expectativas. Porque tenemos expectativas equivocadas. Pero Dios dice, mirá,
yo te voy a enseñar que tu expectativa de esperar de tal no va a ser, te voy a mandar a tal. Aquel hermanito, aquella hermanita, que tal vez no tengamos en cuenta, esa es la que te va a dar la palabra perfecta, la palabra que necesitas. La palabra que te va a abrir el corazón, la palabra que te va a llevar a Dios, la palabra que te va a hacer orar, la palabra que te va a hacer sentarte a meditar y va a decir, esta hermana tiene razón, este hermano tiene razón. Sin embargo, está ocupando quizás un lugarcito allí, humilde, humilde. Y no se lo ve la plataforma, no se lo ve en ningún lugar, pero es lo que le va a dar la palabra justa. Es lo que nos va a dar la palabra que necesitamos. El hermano, la hermana. ¿Y cómo? ¿Y este? ¿Cómo aparece acá? Y me dice esto. ¿Y por qué me dice esto? Y la provisión viene de él, de aquel que menos esperamos, o que no pensamos que podía venir. La viuda demostró fe, pero demostró obediencia. Demostró fe y obediencia. Y ella lo primero que hizo fue creerle al profeta de Dios. La palabra, hazme primero a mí, que le dijo al profeta, ¿qué significaba? Prioridad. Cuando le dijo, hazme primero a mí, eso es prioridad, eso es primicia. Y eso es lo que hizo ella, le dio lo primero al profeta. Lo primero es el Señor, porque ella le estaba dando al Señor. Y recordemos la palabra de Jesús. En el Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura, vienen añadidas a eso. No busquemos la añadidura, no busquemos las cosas que nos van a hacer sentir bien en el mundo y después el reino de Dios. No busquemos el milagro de Dios y después aceptemos a Cristo como Salvador. Busquemos el reino de Dios y su justicia, que es Cristo. Y todas las cosas se agregan por añadidura. ¿Qué estamos buscando? ¿A quién le damos el primer lugar en nuestra vida? ¿Quién tiene el privilegio en nuestro levantar, en nuestro acostar? ¿Quién tiene el privilegio? ¿La iglesia? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿La esposa? ¿Los padres? No. Tiene que ser el Señor. Tiene que ser el Señor en primer lugar. Él es el que tiene el primer y debería tener el primer lugar en nuestra vida, porque Él le añade todo lo otro que dijimos lo añade Él, y lo añade de verdad, y lo añade para nuestra bendición, pero la primicia es Él. Él tiene que tener prioridad en nuestras vidas, buscarle en nuestro corazón. Ella hizo lo que el profeta le pidió, obediencia, dijimos, y fe. Y la fe y la obediencia de un hombre, de una mujer, unida a la fidelidad de Dios, hermanos, obra milagros. Obra milagros, no hay otra fórmula. Fe y obediencia. Y la fidelidad de Dios. La respuesta de Dios, obra milagros. Pruébalo y lo verás en tu vida. No debemos ignorar la parte que nos corresponde, por eso. La parte que nos corresponde, que es la fe en el Señor, es la obediencia a su palabra. Aquí vemos, Elías, levántate y ve. 2 veces. 2 veces. En el versículo 3 y luego en el versículo 8. Y Elías se levantó y fue. Fe y obediencia. Mujer, el profeta, ve y hazme primero a mí la comida. Ve y prepara la comida para mí. Y ella fue. Y obedeció. Y tuvo fe en él, en su palabra, en la palabra de Dios. Luego de obedecer las palabras, las órdenes de Elías, o las palabras de Elías, la viuda recibe una promesa aún más sorprendente que la que había recibido. El profeta le declara que Dios había dispuesto que la harina de la tinaja no se terminaría,
que el aceite de la vasija no faltaría, no escasearía, hasta que el Señor hiciera llover. ¿Cuánto tiempo hace que no llueve? No te va a faltar. Y ella creyó. Ella hizo conforme a lo que Elías le dijo a esta mujer. Y comieron el profeta, y comió la viuda, y comió su casa, dice la palabra. Porque no faltó. Pero además la harina de la tinaja nunca se acabó, ni menguó, ni faltó el aceite de la vasija, porque todo se había hecho conforme a lo que el profeta había dicho, a lo que la palabra de Dios había dicho, por medio de Elías. Hasta allí estuvo la fe de ellos, creyendo. Y yo digo, ¿hasta dónde llega nuestra fe ante las promesas de Dios? ¿Dónde se termina nuestra fe cuando nos falta algo, cuando nos ocurre algo? ¿Hasta dónde está el límite de nuestra fe? ¿Hasta dónde esperamos si tenemos promesa de Dios que nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a guiar? ¿Hasta dónde llega la fe? ¿Dónde se termina? Sí, por supuesto que vamos a estar a veces como desesperados, como angustiados, como entristecidos ante las cosas que nos ocurren, pero que la fe no falte. Débil fe, que no falte. La esperanza que no falte. Porque allí es donde obra el Señor. Allí no falta el aceite ni falta la harina. Allí está el Señor obrando. Observemos la palabra de Jesús, que como les decía hoy, allí en Lucas, lo puse en rojo porque son las palabras de Jesús, que nos dice, capítulo 4 y versículos 25 y 26, refiriéndose a esta viuda. Pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, viudas pudientes, ¿cierto? En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Acá la fecha exacta, no el tiempo exacto, Jesús. 3 años y 6 meses. Demasiado tiempo, ¿no? Cuando el cielo fue cerrado. Y hubo un gran hambre en la tierra, en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. A ninguna de estas viudas, que podían haberlo mantenido. Sino que fue enviado a una viuda gentil, de Sarepta de Sidón. Ella fue la elegida, a pesar de las muchas que podían haberlo sustentado al Señor, a Elías, podían haberlo mantenido, alimentado, pero fue ella la elegida para proveer al profeta. ¿Y qué podemos explicar de esto? ¿Qué podemos imaginarnos? El por qué esta viuda fue elegida. ¿Por qué Dios quiere mostrarnos a veces que Él tiene otros caminos que no son los nuestros pensamientos? Los de Él son mayores, más altos. Esta viuda posiblemente estaba buscando a Dios. Conocía a lo mejor, como dice, vive el Señor, el Dios de Israel, le dice el profeta. Conocía, sabía de Él, pero lo estaba buscando de corazón. Estaba abriendo su corazón a Dios y lo estaba buscando y deseaba conocerle. Deseaba conocer a ese Dios vivo y verdadero para tener una comunión con Él, para estar bajo su amparo. Y sabemos que cuando hay un corazón dispuesto, como el de la viuda, Dios no desoye esos corazones. Dios vio ese corazón dispuesto. El Señor lo vio y le responde. Y por eso mandó al profeta a esa casa, a esa viuda. Yo creo que si tienes un corazón que busca a Dios, Dios te va a responder. Lo dice su palabra. Si tenemos un corazón que buscamos a Dios cada día, Dios nos responde, Dios no nos deja librado. Y si tenés un corazón que no tiene a Cristo como Salvador y estás buscando a Dios, Dios va a obrar. El Espíritu de Dios te va a hablar. Porque Dios está con los brazos abiertos para abrazarte.
para darte esa salvación que le costó la vida de su Hijo, para darte el perdón de pecado, para darte la esperanza de vida eterna, para llevarte al cielo, donde hizo morada, para vos y para mí. Muchos de nosotros podemos confirmar la realidad de que el Señor provee cada día para nosotros. Provee y seguirá probando porque el Señor nos ama. Y como nos ama va a seguir proveyéndonos. Pero tenemos un ejemplo en esta viuda, ¿no? Que estuvo dispuesta a confiar en la provisión de Dios por medio del profeta y así recibió esa provisión. Es que, hermanos, en el tiempo de la sequía que tenemos, en el tiempo del caminar por el desierto, que a veces nos toca, mantener nuestra relación con Dios, nuestra comunicación con Dios, nuestra relación con Dios es elemental. Es elemental. Cuando estamos mal, a veces decimos, no me encuentro bien, estoy mal, no voy a ir a la reunión, cuando más necesitamos estar aquí. Cuando estoy mal y no me encuentro bien para orar, es cuando más necesitamos orar. Por eso Dios se acerca a nosotros, se acerca con su presencia, pero quiere que esa relación esté permanentemente allí, que haya oración a su presencia para que Él se manifieste ante la oración. También para que le busquemos qué nos quiere decir, qué nos quiere hablar, qué mensaje nos quiere dar. Simple mensaje. No necesitamos ser teólogos de la Biblia, ni habernos recibido en un seminario. ¿No? Necesitamos abrir su palabra, orar para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Él es el maestro. No confundamos que los maestros son humanos. El maestro nuestro para entender la palabra de Dios, para caminar por la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Él va a aplicar la palabra que nos dejó el Señor en nuestras vidas. No dudemos que Dios se mueve entonces en medio de nuestras sequías, en medio de los tiempos difíciles, allí en el desierto de nuestras pruebas. Él sigue siendo el soberano. Él sigue al mando de las cosas que puedan pasar, las buenas y las malas. Dios, hermanos y amigos, sigue haciendo milagros. Él es el hacedor de los milagros. Aunque no lo veamos, Él siempre está. Y aunque a veces no veamos los milagros, Él siempre los hace. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Él va a hacer milagros en tu vida como lo hace en la mía. Pero debes creer, debes tener fe. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Hay algo tremendo en la vida de esta viuda, para terminar, que nos dice el versículo 12. Allí ella estaba entregada a la muerte. Ella ya no tenía posibilidad de nada, ¿no? Sin esperanza, pensando en la muerte. Nos vamos a morir, en el versículo 12. Pero cuando esta mujer usa la fe, cambia la muerte por la vida. Hay un cambio en su corazón. Cambia la muerte por la vida. Ya no está la muerte, ya está la vida. Cambia lo poco que tenía visible allí en su lugarcito, por lo mucho invisible que no veía, que no tenía, pero que Dios había preparado para ella, como prepara para nosotros. Lo que no vemos, Dios lo está preparando para nosotros. Dios muestra a través de esta mujer que Él puede lograr grandes cosas en nuestra vida. Grandes milagros en nuestra vida. Cosas que ni sospechamos, ni que ojo vio, ni que oído oyó, como dice la palabra, ¿no? Quizás, querido oyente, Dios te está hablando en esta mañana y hay una provisión que Él quiere darte, que es la mayor provisión que podemos nosotros ambicionar, tener, y que gracias a Dios, ojalá que todos tengamos en nuestra vida, que es la provisión para salvación, que Jesús que envió al mundo para salvarnos. Esa es la provisión que Dios quiere darte, porque es una provisión eterna. Te perdona tus pecados y te da vida eterna. Y te da salvación. Allí hay un
una cita en el capítulo 4 de Hechos, versículo 12. Me fui. Que nos habla de esta salvación, ¿no? De este camino, la provisión. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, le habla a los judíos, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesús. No hay otro nombre bajo del cielo en que podamos ser salvos. Esta es la provisión que quiere darte si no tienes a Cristo en tu corazón en esta mañana, Dios. Recíbelo en tu corazón. Tendrás la provisión eterna, el perdón de tu pecado y la salvación eterna. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por poder, a través de esta historia, Señor, de la viuda y del profeta Elías, ver cuánto tú puedes proveer para nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú no cambias. Tú obras como hoy, en esta época, como obraste con la viuda y con el profeta. Ayúdanos a entender, a comprender, a aceptar tu palabra, pero ayúdanos a creer, a vivir por la fe, a vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Queremos darte las gracias y que tu bendición esté sobre todos los que han oído tu palabra en esta noche, en esta mañana. Te damos gracias por todo. Te pedimos que nos despida con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, amigos, por la atención. Y la próxima reunión el día miércoles a las 20:30. Sí, vamos.